Acércate, hijo mío, y te contaré la historia de nuestro mundo. Nuestro mundo era frío, pequeño, pero no carente de vida. Grandes junglas y bosques se extendían por la zona ecuatorial, donde la temperatura era más cálida. Tan solo bestias y criaturas subdesarrolladas poblaban estas zonas apenas propicias para la vida. Y entonces llegaron ellos. Hace milenios, una raza conocida como los ancestrales, procedente del otro lado del universo, con habilidades casi divinas y el poder de crear y poblar mundos de vida para unir a su imperio cósmico que recorría el tiempo además del espacio, se detuvo en esta roca. Sus conocimientos en astronomía, astrología, ciencia y magia formaban parte de una misma disciplina, de tal forma que su poder tecnológico les permitía alterar el mismo tejido de la realidad. Para recorrer los diferentes lugares de su imperio galáctico, tejieron una red arcana de portales por los que poder viajar instantáneamente a regiones muy alejadas. Estos portales en ocasiones tenían el tamaño de una persona, pero cuentan que también los hay del tamaño de lunas, dispersos por el espacio. En la antigüedad, pusieron un portal en cada polo del globo para poder viajar y comenzaron a remodelarlo, estableciéndose en el gran continente que luego conoceríamos como Lustria y las tierras del sur. Se cree que por ser un clima más propicio a su cuerpo alienígena. Para ello, su primera creación fue la primera generación de desove de magos sacerdotes Slann, anfibios de talla humana y de poder e intelecto superior a los nuestros. Los grandes visires, criaturas de prodigioso intelecto y los únicos capaces, no solo de resistir el contacto directo con los ancestrales, sino de comprender y ayudar a estos en sus encantamientos y artefactos, serían los encargados de guiar a las razas inferiores que irían apareciendo por el mundo. Conforme calentaban el planeta, iban apareciendo otras formas de vida cuya existencia era incompatible con los planes futuros de los ancestrales. Entonces crearon a los saurios, reptiles fuertes y disciplinados, como su brazo derecho armado para acabar con estas anomalías. Los seres que poblaban nuestro planeta antes de la llegada de los ancestrales, como dragones, hidras, ogros dragón o krakens, fueron exterminados o arrasados hasta la práctica extinción. Los orcos, que procedían de un meteorito que se estrelló milenios después de la llegada de los ancestrales, fueron contenidos en aquella época, pero fueron incapaces de acabar con ellos por completo. Tras varias décadas, los ancestrales, ocupados en sus viajes estelares, crearon y dejaron al mando nuevas generaciones de saurios, encargados de conservar el orden en el planeta con sus campañas bélicas. Nuevos Slann se encargarían de poner en marcha proyectos de mayor magnitud. Establecieron las ciudades templo en la Tierra que luego se conocería como Lustria, lugar de mayor actividad de los ancestrales, las tierras del sur y Cathay. Y por último, crearon a los eslizones, cuyo cometido era supervisar y dirigir a las bestias de carga que transportaban los materiales de construcción. Para canalizar la energía natural que envolvía el planeta hacia algunos artefactos y hechizos de gran poder, construirían una red geomántica a nivel mundial con maravillas arquitectónicas en lugares concretos del planeta, para crear una matriz energética interactiva con ellos. Esta energía también era manipulada por los Slann, y se sirvieron de ella para desplazar los continentes, avanzar el plan de los ancestrales e incluso establecer comunicaciones telepáticas a través del trance, con lo que podían transmitir pensamientos en cualquier momento y lugar. Pero entonces algo cambió. En las proximidades de los portales polares empezaron a manifestarse signos preocupantes. Estas puertas conectaban con otras dimensiones, y fue desde otra dimensión de donde llegaron los problemas. En la locura de aquel reino sobrenatural que se extendía al otro lado, multitud de criaturas infernales empezaron a revolverse. Inteligencias malignas resentidas por las constantes transgresiones de los ancestrales comenzaron a manifestarse. Pese a la omnipotencia de los ancestrales, no se sabe si desconocían lo que iba a ocurrir o si no supieron calibrar su magnitud.
pues aun teniendo la capacidad de canalizar las energías que fluctuaban de los portales al reino del caos, siempre les había costado mantener ese poder bajo control, por lo que no tardarían en verse obligados a combatir contra las fuerzas que llegaban desde aquella dimensión imposible. Se cree que de entre todos los seres con los que poblaron el planeta, contemplaron algún portento futuro que se uniría a ellos contra las criaturas del caos. Tras los hombres lagarto, evolucionaron otras criaturas hasta convertirlas en los elfos que conocemos ahora, a quienes mostraron los vientos de la magia de manos de los Slann. A ellos les siguieron los enanos, cuyo conocimiento mágico, más limitado, está vinculado de manera intrínseca a su dominio de la artesanía. Cuando la tensión de la guerra contra el caos intensificó, los ancestrales crearon a los prolíficos y versátiles humanos. Y por último, al parecer sin mucho esmero, crearon a los halflings y a los ogros a partir de criaturas menores. Y el desastre acabó llegando. Ya fuera por ataques enemigos o un fallo estructural, los portales colapsaron. La maquinaria embrujada que los mantenía operativos fue destruida y cayó sobre la Tierra en una ardiente lluvia de metal estelar. Simultáneamente, ambos polos implosionaron, abriendo una brecha a la fantasmagórica dimensión que había más allá, permitiendo que el caos brotara desde ella. Los males hirvieron. Los bosques se estremecieron violentamente, experimentando un grotesco crecimiento. Meteoritos de magia coagulada, una sustancia que conocemos como piedra bruja, comenzaron a caer dejando tras de sí extrañas estelas incendiando el cielo. Allí donde antes había un portal, ahora se erigía un satélite verdoso, la luna que llamamos Morsle. Allí, incontables criaturas retorcidas y deformes nacieron en un instante, elevando sus llantos de agonía hacia aquel enfermizo orbe. El planeta tembló, y sobre el aire quedó una capa de piedra bruja flotando, provocando incontables atrocidades por sus propiedades mutantes, lo que creó a los hombres bestia y otros horrores. Con el colapso de los portales, los ancestrales desaparecieron, sin que sepamos qué fue de ellos. Y si el desastre no fue completo, fue gracias a las vidas que dieron los Slann sellando buena parte de la brecha de la realidad. La mitad de los sacerdotes murieron por el esfuerzo ayudando a sus maestros. Y tan solo pudieron reducir la brecha, no cerrarla, ni detener la marea de energía mágica que barrió el planeta. Entonces los Slann percibieron que había otras razas en el mundo que trataban de contener la marea de energía contra el caos. Los elfos, desde Ulthuan, trataban de canalizar las inmensas energías corruptoras del caos y drenarlas fuera de la realidad, mediante un gran vórtice vinculado a su isla. Por eso, secretamente los Slann intervinieron estabilizando el vórtice, revitalizando a los hechiceros y reforzando sus encantamientos. De esta forma, la primera incursión de las fuerzas del caos fue contenida. Y desde entonces, nadie más ha sabido de los ancestrales, ni siquiera los Slann. Quizá perecieran a manos de los demonios que trataban de entrar en nuestro mundo, o huyeron abandonando el planeta a su suerte. Nadie conoce su destino. Tanto ellos como sus obras quedaron en el más profundo olvido, tanto que sus propias creaciones apenas lo recuerdan. Tan solo los hombres lagarto mantienen vivo su recuerdo, el legado de quienes veneraron como dioses y que aún hoy en día continúan su obra mientras esperan su regreso.